La pregunta sería esta. Bueno, siempre sujeto es una categoría sobre la que discutimos en filosofía, si lo dejamos, se murió, fuimos al velorio, no sé. ¿Cómo pensarías en relación con la noción de uso, la noción de sujeto? Sí, no, por anticipar algo de lo cual vamos a hablar mañana, ¿no? Si tuviese que hacer una distinción masiva y muy sencilla, muy simple, diría que hay, de una parte, hay los seres vivientes, y de la otra, los dispositivos en los cuales los seres vivientes quedan capturados, ¿no? Quedan continuamente capturados. Pero el sujeto no es simplemente el ser viviente, es algo que se produce en esta relación entre el ser viviente y los dispositivos, los elementos históricos, las estructuras de poder, de cultura, de civilización. Todo es un dispositivo, el lenguaje es un dispositivo, todo es un dispositivo. El celular es un dispositivo muy peligroso. Y hay procesos de subjetivación en el celular. Bueno, entonces el sujeto no es una sustancia, no es algo, no es un ser ni un dispositivo, es lo que se produce en esta relación, es un campo de tensiones recurridos por fuerzas de subjetivación, pero me parece que esto es el lugar del sujeto, de esta manera coincide con el lugar de la ética y de la política, ¿no? Es el lugar donde entre el ser viviente y los dispositivos algo como un sujeto se constituye. Sí, vuelvo un poco sobre la categoría de profanación y en parte sobre algo de lo que hablamos se habló en la conferencia de la semana pasada, es decir, sobre el problema de la política. Ahí salía de un modo muy particular la relación entre la historia de las ideas teológicas y las ideas filosóficas. Me gustaría abordar precisamente ese tema, y en particular referido a la política. Sí, no, yo he trabajado, he hecho investigaciones en los últimos años en la esfera de la teología, del derecho también, en particular de la teología. Eso no quiere decir absolutamente que yo creo que la teología sea un lugar privilegiado y fundamental para comprender nuestro tiempo. Es más simple, es que en un determinado problema, el problema del gobierno, ¿no? La investigación en la teología me hizo posible comprender la estructura del gobierno moderno, ¿no? Entonces es muy, muy preciso, es muy simple. Una vez Benjamin dijo que comparó su relación a la teología a la relación entre el papel secante y la tinta. Si dependiese del papel, no, el papel secante está lleno de tinta, pero si dependiese del papel secante no quedaría nada de la tinta. Y es lo mismo para mí, ¿no? Yo sí trabajo en la teología, pero si dependiera de mí, como el papel secante, toda la teología desaparecía. ¿Sí? Sí, incorporemos a Flavia. Sí, quizá podemos relacionar un poco la conversación con lo que hablamos, con lo que en realidad vos hablaste el miércoles pasado, con la idea sobre el final de la conferencia que daba la idea de el tema de lo ingobernable, como aquello que había que, o bueno, que vos proponías
buscar precisamente para romper esta bipolaridad de la máquina gubernamental, ¿no? La búsqueda de lo ingobernable sería como una propuesta política, ¿no? Tratar de buscar eso. Me gustaría sí que trataras de comentar en qué pensás exactamente cuando pensás en lo ingobernable y si es posible imaginar eso ingobernable como algo así como un sujeto político. Sí, bueno, la idea de mi investigación era precisamente que el gobierno es el problema central de la política occidental, el problema que no ha sido pensado todavía, ¿no? Se pensaron la soberanía, la ley, el derecho, lo que Foucault llamaba los universales, pero este fenómeno tan simple, pero tan central, el gobierno, no ha sido todavía pensado. Y sí, intenté demostrar la estructura de la máquina gubernamental, ¿no? Que es una estructura doble, que funciona de un lado como a través de leyes generales, sistemas universales, y del otro como actos de policía, ¿no? Como dispositivos particulares, etc. Entonces sí, no se trata para mí, claro que hay un gobierno que puede ser mejor o peor, claro, pero no este es el problema para mí, es el problema de cómo pensar más allá de la idea del gobierno, ¿no? Cómo pensar entonces algo que se podría definir como un ingobernable. Bueno, eso es creo más complicado, ¿no? Pero creo que podría decir al menos dos cosas, dos puntos a aclarecer. El primero es que lo que me apareció en mi investigación es que el gobierno, ¿no? que tiene su paradigma en la providencia, en la estructura de la providencia divina, es algo que se funda en lo que los teólogos definían una anarquía fundamental. Es decir, que entre el ser de Dios o el ser del hombre y la acción y la praxis de Dios o el hombre, hay una desconexión, hay una cesura fundamental, ¿no? Y por eso hay gobierno. Hay gobierno porque el ser del hombre y su acción no están fundadas en nada, ¿no? Entonces hay una anarquía fundamental. Y esa me parece una idea que me interesa muchísimo. Benjamin dijo una vez que la sociedad burguesa es anárquica, es la verdadera anarquía. Entonces, un punto sería, un ingobernable tendría que ser algo en lo cual esta cesura entre el ser y la acción, entre la ontología y la praxis, no fuese posible. Entonces tenemos que buscar dónde en la experiencia individual y colectiva se encuentran zonas en las cuales esta distinción no es posible. Y otro punto importante, la máquina gubernamental funciona con dos polos, ¿no? La ley general y el acto individual, el soberano y el ministro, Dios y el ángel. Entonces, también aquí se tendría que buscar dónde esta bipolaridad no puede instaurarse, ¿no? En cuál esfera de la experiencia y de la praxis humana esta grande partición entre el general y lo particular, la ley y el acto de policía, no se puede buscar.